como ya hemos un poco pasado, poco decir. Jesús es fijo con nosotros, es un gran amigo mío. Yo, para mí, lo digo siempre públicamente, es una debilidad para los que, Jesús todo el mundo lo conoce, no lo conozca mucho, pues es el ideólogo, director y el alma pues de esa escúpula de la brújula durante tantos años con Cebrián en Onda Cero, aunque parece ser que te quieren hacer ahora. Así que nada, os dejo rápidamente con Jesús Callejo. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar un año más aquí en Mazarrón con todos vosotros en este congreso del más allá y para este fin, ¿no?, tan benéfico que tiene, en el que todos estamos involucrados, ¿no? Y que nos una algo tan intangible, pero tan poderoso como es el misterio, todos los que estamos aquí. Bueno, quería haceros esta introducción, luego me sentaré para ir pasando las imágenes que os he traído, pero quería veros a todos, que lo vierais, porque luego ahí sentado sé que la visibilidad es menor, pero lo que importa son las imágenes. Pero sí quería que, bueno, pues dar las gracias a Antonio Pérez, al Ayuntamiento de Mazarrón, a todos los que habéis hecho posible este evento, este milagro, porque cada las épocas que vivimos todo es un milagro, ¿no?, de que estas cosas ocurran y que todos estemos aquí en estos momentos, ¿no?, disfrutando de la calidez del misterio y sobre todo de la amistad. Todos los que estamos aquí formamos parte de esa gran familia. Bueno, pues lo que quería como introducción, ya que el título parece que genera cierta expectación, las 12 puertas del infierno, quería que entrar en ese ambiente, ¿no? Es importante, antes de que se apaguen las luces, antes de que entremos ya en harina, a pesar de que tenemos el tiempo reducido, pero bueno, cuando se habla del infierno ya sabéis que el tiempo no existe. No os preocupéis. Ya sabéis, la duración del tiempo depende del lado de la puerta del servicio que te encuentres. Pero el infierno pasa algo parecido, ¿no? Sí, ponerles un poco en antecedentes de lo que quiero hablar. No voy a hablar del infierno desde el punto de vista católico, de ese lugar donde aquellos que han pecado en la vida pues tienen que estar eternamente sufriendo, ¿no?, con miles de tormentos, pero sí daros a entender que el concepto de infierno, como ínfero, como un lugar del inframundo, existe prácticamente en todas las culturas. No es algo cristiano, no es un lugar, como en algunos sitios se ha dicho, un lugar físico, sino más bien ese estado mental en el que coinciden casi todos. Lo que no quiere decir que no haya también un espacio y un lugar donde ese tipo de personas tienen que acudir para, vamos a llamarlo así, purgar sus faltas. En el fondo es un poco lo que dicen los hindúes de la ley del karma, ¿no? Toda causa tiene su efecto y por lo tanto todo lo que hagamos aquí, de una manera o de otra, se va a pagar, o bien en esta especie de mundo televisivo, o bien en otros ámbitos, en otras esferas. Pero yo no me voy a meter en el terreno teológico, espiritual del asunto. Ya sabéis que mi especialidad, si es que tengo alguna especialidad, son las leyendas y son las tradiciones. Entonces, lo que quiero indicaros en esta charla, en esta especie de viaje que vamos a hacer por la geografía, por la historia y por la leyenda, es indicar aquellos lugares que nuestros antepasados, incluso actualmente, se considera que hay entradas, bocas, puertas al infierno. Fijaros que la toponimia es muy importante. Solo en España, solo aquí, hay más de 20 toponías relacionadas con el infierno. Ya no digo con el diablo. El barranco del infierno, el ojo del infierno, la cima del infierno. Es decir, cuando se utiliza la palabra infierno es porque lo que se intenta reflejar es grandiosidad. Algo que te sobrecoge el alma, que el corazón de alguna forma te indica de que aquello no puede ser humano y que esa fuerza de la naturaleza tuvo que haber sido tallada por alguien ajeno a nosotros. Y de ahí entra toda la mitología de los dioses, ¿no? Desde Hades, Plutón y por supuesto los distintos nombres que se han dado a este lugar. Ya os he dicho el inframundo, el Averno, la Gehenna para los judíos, en fin, multitud de nombres como el Xibalbá, por ejemplo, dentro de la mitología maya, para siempre reflejar aquel lugar mental. Fijaros un poco las dos palabras, que no es un lugar físico, pero sí más bien es una condición mental, así también lo reflejó Juan Pablo II en una de sus últimas encíclicas, que el ser humano, de alguna forma, tiene que someterse a purgar aquello que no ha sido considerado positivo a lo largo de su vida. Y ojo, el infierno siempre hemos considerado que está en el inframundo, que está abajo y que tiene llamas. En muchísimas mitologías, el infierno, más que llamas, es un lugar donde te congelas, es un lugar donde se te encoge el corazón y donde de alguna forma queda paralizado todo, ¿no? Que es un poco lo que intenta simbolizar el infierno.
Bueno, pues dicho esto, si os parece bien, mentalizaros, pensar que estamos ahora en esa especie de máquina del tiempo, donde voy a intentar ilustraros con imágenes, porque ya sabéis que las imágenes son muy poderosas, con 12 lugares, hay muchos más, pero bueno, luego incluso daré de propina si hay tiempo alguno más, 12 lugares donde distintos pueblos, distintas culturas, tradiciones y creencias nos han dicho que se puede entrar al Averno. Y lo bueno es que son nombres, lugares y sitios referenciales donde se puede estar. Yo, de hecho, en 3 de las que voy a citar he estado de vuelta, lo cual eso ya me convierte en un hombre privilegiado. Hay muchos más, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, con esta premisa no me enrollo más y, señoras y señores, empezamos la apertura con olor a azufre de las 12 puertas del infierno. ¿Se oye? ¿Ahora? Ahora sí. No hay nada como dar al botoncito. Bueno, como veis, la iconografía a la hora de reflejar el infierno es muy variada. Desde luego, vivimos en España y por lo tanto nuestra iconografía os podéis imaginar que es cristiana y por lo tanto católica dentro de las distintas tendencias cristianas. Y ahí siempre se refleja eso, cómo las almas de los bienaventurados van al cielo acogidos por Jesucristo. Fijaros siempre un poco cómo esta iconografía está muy bien referenciada. Los símbolos son fundamentales, como hay una especie de puerta de aberturas, como si tuviéramos que entrar efectivamente a las puertas del cielo o a las puertas del infierno. Ahí veis que está el demonio. Los que lo vean, en las primeras filas no, pero los demás sí. El demonio está vencido, es decir, que de alguna forma los que llegan allí quiere decir que han superado las tentaciones del demonio. Y eso es muy interesante un poco reflejarlo en este tipo de cuadros, donde cuando se habla del infierno está plagado de demonios, siempre seres grotescos, por cierto, muy relacionados un poco con la mitología de los elementales de la naturaleza, esos seres bajitos, con rabos, con cuernos, que luego, indebidamente con el tiempo, a estos seres elementales, tipo Trasgo o Dianius Burlones, se les ha asociado con los diablos cuando no tienen nada que ver. Son más bien fuerzas relacionadas con la naturaleza que luego la iconografía cristiana les ha intentado dar esa interpretación. Y claro, cuando se habla del Averno, es decir, de ese Hades de los griegos, o de ese infierno para los cristianos, ya sabéis por quién estaba protegido. Es muy importante siempre la figura del perro, en este caso de Cerbero, Can Cerbero, el perro Cerbero. Sabéis que se le suele representar con 3 cabezas, a pesar de que Hesíodo la representaba con 50. Pero yo creo que los distintos dibujantes dijeron, bueno, mejor que tenga 3, porque dibujar un perro con 50 cabezas, dice, no nos va a caber en el cuadro. Y esta imagen que estáis viendo aquí es interesante porque corresponde a William Blake. William Blake, para el que no sepa quién es un gran poeta, un gran místico, un gran iniciado, que ilustró muchas de las obras que él consideraba que eran trascendentes, ¿no? Sobre todo para ese conocimiento interior. Y una de las obras que ilustró William Blake, os podéis imaginar que era la Divina Comedia. Y le hizo 102 ilustraciones, todas, ya digo, cargadas con ese aire místico que caracterizaba a William Blake, que recomiendo que leáis sus poemas. Y esta es una de ellas, ¿no? Intenta representar por qué Cancerbero, que luego es muy conocido, sobre todo por los más jóvenes, los que hayan visto Harry Potter. Sabéis que también en uno de los episodios de Harry Potter, tanto en la novela como en la película, como no, también sale Cancerbero, que tienes que en fin, no matar, pero sí intentar sumirle una especie de sopor, ¿no? Domesticarle para que tú puedas entrar, en este caso, para que puedan entrar en esas compuertas donde estaba el secreto que estaba buscando Harry Potter y sus amigos. Entonces es muy importante porque la figura del perro, fijaros, un perro, nunca se utiliza un dragón o un unicornio, tiene que ser un perro y eso es una constante prácticamente en todas las mitologías, en la escandinava, incluso en la guanche y en muchas más. El perro grande, por supuesto, siempre está considerado como un sicario del dios que guarda las puertas del inframundo, utilizando la palabra inframundo de forma muy genérica, que ya sabéis que las distintas culturas utilizan otros nombres. Entonces, bueno, importante el Cancerbero, el perro de las 3 cabezas, que por cierto ya sabéis que es el último trabajo que tiene que hacer Hércules, el famoso Heracles. Uno de los trabajos, de los 12, el hombre esforzado, le sobraba tiempo y dice, bueno, pues voy a intentar robar a Cancerbero del dios Hades. Y al final lo consigue, pero lo consigue sin matarle ni nada. Hace un pacto con el dios Hades y la condición es que no le haga daño, ¿no?
que no sufra ningún percance, y yo creo que el perro estaba tan acostumbrado a los palos y a que le insultaran, que cuando le tratan con cariño, pues el perro cancerbero se convirtió en un chucho doméstico sin más peligro. Por cierto, para que veáis un poco cómo es la etimología de las palabras, cómo se define en muchísimos lugares al portero del equipo de fútbol. Cancerbero. No entra nadie allí ni sale. Que esa es la obligación que tiene el cancerbero en las puertas del Hades, que nadie entra y que nadie salga. Y evidentemente Dante Alighieri yo creo que es una referencia obligada. Ya sabéis que Dante, su obra cumbre, la mayor obra de la literatura italiana y una de las grandes obras de la literatura universal, es la Divina Comedia. Es curiosa porque esta es una obra totalmente iniciática. Dante Alighieri era un personaje que además lo pasó muy mal a nivel político hasta el punto que tuvo que exiliarse. De hecho, él muere en Rávena por una cuestión de los güelfos y los gibelinos, que no vamos a entrar en ello, pero él iba haciendo esos cantos de la Divina Comedia y los iba entregando de forma periódica. Esto no fue una novela que se escribe de una sola vez y se publica de golpe. Que va, él lo iba haciendo, en fin, empezó con el paraíso, siguió con el purgatorio y termina con el infierno. Perdón, empieza con el infierno, curiosamente, con el purgatorio, y los últimos cantos son los del paraíso. Que, por cierto, los últimos cantos del paraíso, los 13 últimos cantos, cuando él muere, no se encuentran. Hay toda una leyenda muy interesante, que además cuenta Boccaccio, donde por fin podemos leer la Divina Comedia gracias a que el espíritu, más bien el fantasma de Dante, se aparece a su hijo Jacobo porque fueron incapaces de encontrar los 13 últimos cantos. Y como se estaban enmoheciendo, se estaban deteriorando con el paso del tiempo, 8 meses después de la muerte de Dante, y esto lo cuenta Boccaccio, que era una persona que llegó a conocer a Dante, 8 meses después de muerto, se aparece su espíritu a su hijo Jacobo para decirle dónde están esos cantos que él no quiso publicar en vida, entre otras cosas porque le hubieran generado un serio disgusto. Y le dice que están en la habitación donde dormía, en un hueco tapado por una esterilla. Y efectivamente, ese sueño tan lúcido y tan vívido se comprueba que es verdad. Allí va y allí encuentran esos cantos, los puede rescatar a tiempo, antes de que desaparezcan por la humedad y por el moho, y gracias a eso, fijaros, gracias, y ahí tenemos aquí a Paloma Navarrete que lo corroborará, gracias al fantasma de Dante, es decir, gracias a que alguien desde el más allá estaba inquieto porque su obra estuviera incompleta, que se apareció y lo dejó reflejado luego en este texto de Il Laudi Dante, como así se llama, el texto de Boccaccio. Fijaros, Boccaccio, que en estas cosas prácticamente no creía, es el autor del Decamerón y le preocupaban los placeres carnales que los placeres divinos. Y sin embargo, él es el que cuenta esta anécdota y la cuenta como real. Por lo tanto, fijaros, haciendo honor al nombre de este congreso, desde el más allá, Dante regresa al más acá para que la Divina Comedia hoy la podamos leer completa. Bueno, pues los 33 primeros cantos corresponden al infierno y eso ha hecho que mucha gente se haya inspirado en esta obra para multitud de obras. Fijaros un poco el infierno, cómo él refleja esos 9 círculos concéntricos y en cada círculo se va encontrando unos determinados réprobos, como se llamaba, ¿no? Están, según en qué zona, los lujuriosos, en otros están los glotones, en otros están los avaros, los pródigos, hay unas murallas, están los herejes, los violentos, los que cometen fraudes, en fin, hay una serie de categorías, o sea, no todos los malos están en la misma longitud de onda o en este caso en la misma profundidad del infierno, lo cual es muy significativo, porque muchas veces se piensa que el infierno allí va todo el mundo y todos juntos y revueltos. ¿Qué va? Hay una serie de categorías y lo mismo pasa también con el infierno tal como está concebido por el Islam, ¿no? El Islam dice que hay 7 puertas para entrar al infierno, pero cada puerta está especializada según qué tipo de pecado haya cometido el hombre. Bueno, pues Dante ya lo reflejó en 1321, que por cierto es el año en el que muere y en el año en el que queda completa, por fin, la Divina Comedia. Entonces es muy significativo porque esto que vemos aquí, además con el río Aqueronte, con Caronte pasando por la barca, en fin, toda esa mitología que conocemos queda reflejada en el infierno de Dante y que luego es recogida también, por ejemplo, por Botticelli. Este mapa del infierno de Botticelli, que está inspirado directamente en la Divina Comedia de Dante, es muy significativo porque está ya muy deteriorado, por desgracia, se conserva en la Galería Uffizi, pero sirvió, ¿sabéis para quién? Para una de las grandes novelas que ahora está dando mucho que hablar y que incluso pues, se hará película en cualquier momento. Ahí tienes un ejemplo, ¿no?, de unos de los detalles de ese mapa del infierno de Botticelli y que es la columna vertebral de esta novela, por si no la habéis leído. Inferno de Dan Brown. ¿Cómo no? Dan Brown, que es tiene un buen olfato para los bestsellers, se dio cuenta que en el infierno
dentro de esa cosmología cristiana que recreó perfectamente Dante, estaban las claves para que ese gran profesor de arqueología y de simbolismo de Harvard, que es el protagonista de todas las novelas de Dan Brown, llegue a sacar las pistas que le conduzca al gran secreto que se tiene que dirimir en su obra, en su novela, Inferno. Y está basado, como no, en el cuadro de Botticelli, que a su vez está inspirado en el infierno, en los 9 círculos concéntricos y descendentes de Dante Alighieri. Lo digo un poco para que veáis cómo todo tiene importancia, no solo desde el siglo XIV, sino que incluso ahora en el siglo XXI. Y una de las grandes frases que está en el infierno de Dante, que se ha repetido hasta la saciedad, pero que yo creo que es una de las frases más pavorosas, más inquietantes y que van directamente a generarte inquietud, ¿no? Es lo que aparece en el dintel, la puerta del infierno, cuando Dante es acompañado por Virgilio y le dice: «Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza». Es decir, cuando tú pierdes la esperanza, ese es el mayor infierno que te puedes encontrar, porque siempre tienes la ilusión de poder salir de algún sitio, por muy angustioso que sea, ¿no? Pero si ya ni siquiera tienes la esperanza de poder salir de ese lugar, o de esa crisis, o de esa situación, es cuando tú mismo entras en esos 9 círculos concéntricos, te desesperas y al final tú mismo creas un agujero negro, que en el fondo es lo que significa y simboliza el infierno de Dante. Por eso digo que me parece increíble y demoledora, ¿no? La de los que entréis en este lugar, abandonar toda esperanza. Fijaros un poco la carga emotiva que tiene la frase, sabiendo que las palabras todas tienen poder, y esta es una de las más poderosas dentro de esos cantos del infierno. Y yo no sé si sabéis, lo he traído porque ya sabéis que me gusta siempre tocar el tema desde los puntos más variados, ¿no? Hay una obra de Rodin, de Auguste Rodin, que se llama La puerta del infierno. La puerta del infierno es una obra increíble, es de las menos conocidas posiblemente de Rodin, pero que fue un encargo que le hacen y que durante los últimos 30 años de su vida estuvo realizándolo, con 200 figuras inspiradas, como no, también en el infierno de Dante, 200 figuras que aparecen en esta puerta y que ni siquiera llega a concluir, porque él muere en 1917 y la puerta queda inconclusa. Pero sí le sirve, es una especie como de obra iniciática, ¿no? Él cada vez que tenía un rato libre iba haciendo alguna figura más en esta puerta del infierno. Pero algunas de las figuras, como esta, como el Pensador, sí sirvió luego para extraerla de manera individual y convertirla en una de las obras cumbres de Rodin. Pero sin embargo forma parte de esa gran puerta del infierno, que para él era como un lugar de encuentro, a la vez que se iba un poco purificando también de todas sus angustias, porque Auguste Rodin, como en fin, le pasaba a tanta gente en aquella época, pues tenía también esa especie de crisis existencialista y que de alguna forma queda reflejada en sus obras. Algunos en sus obras pictóricas, en este caso en sus obras escultóricas. Bueno, pues si no lo sabíais, como cultura general, el famoso Pensador de Rodin está directamente basado o plagiado del mismo en la gran puerta del infierno, donde hay 200 figuras angustiosas pidiendo súplica y mandando un mensaje directo, y que encima no pudo terminar, no pudo concluir Rodin cuando muere en 1917. Como dato, fijaros, cuando estaba un poco preparando los distintos lugares del infierno, ¿no?, de los que yo os iba a comentar, en enero, en fin, hace prácticamente un mes y pico, sale una noticia, y es que en este bosque de Ohio, en el bosque de Defiance, unos excursionistas que estaban por allí captan algo anómalo, y de hecho está grabado en un pequeño vídeo, ¿no? Y es un árbol que ve que hay una llama interna, como que le está consumiendo al árbol, pero que no emite ningún tipo de humo, ni de olor a chamusquina, y tampoco está quemando ni el tronco ni las ramas. Entonces, algo muy extraño, ¿no? Algo que posiblemente se deba a una causa natural, a algún tipo de fuego fatuo que desconocemos, pero que rápidamente corrió como un vídeo viral por todas las redes sociales, y más de uno, como no, siempre con las ganas de poner titulares periodísticos, dijeron que este árbol era ni más ni menos que la puerta del infierno. Qué manía, ¿no?, con buscar puertas del infierno, como si ya tuviéramos pocas para crear una nueva, ¿no? Una especie de Sleepy Hollow, solo le faltaba algún cráneo descabezado por aquí,
pero los americanos son muy suyos, ¿no? Luego os contaré que en América, en un lugar muy concreto, sí que dicen que está la puerta del infierno. Esto no sería, desde mi punto de vista, una puerta del infierno, pero como es una noticia moderna, ya veréis cómo con el tiempo se va convirtiendo en una leyenda urbana y al final la gente que vaya al bosque de Defiance en Ohio, pues van a visitar este árbol como el árbol que te conduce directamente al inframundo, ¿no? Bueno, eso es un poco, forma parte, yo creo, que de ese inconsciente, ¿no? Que el hombre busca siempre lo trascendente, lo mágico, incluso pues en efectos y fenómenos de la naturaleza que son totalmente explicables. Pero mientras no venga un científico diciendo estas llamaradas se deben a tal o tal causa, pues bueno, que la imaginación vuele y cómo no. Siempre el infierno, el demonio, alguna bruja, la magia en general, siempre flota por estos lugares, ¿no? Lo cuento un poco como anécdota y no forma parte de esas 12 puertas del infierno, ¿no? Pero bueno, vamos si queréis a la primera, ¿no? Habría como 3 bloques muy diferenciados de estas puertas del infierno. Una de ellas son lugares geográficos, vulcanológicos, se podría decir, es decir, que están relacionados con los volcanes, y por una razón muy obvia, porque los volcanes, su estructura, su forma, ¿no?, de generar esas llamaradas, esas lavas, en fin, todas esas condiciones piroclásticas, para los antepasados no entendían, no sabían qué estaba pasando ahí. Entonces, lo lógico es imaginar que eso era el fruto de algún dios cabreado. Pero claro, encima, como venía todo esto normalmente del subsuelo, es algo que salía a la superficie, pero del fronte de la Tierra, pues la gente pensaba que ahí estaba el Hades de turno, ¿no?, tal como se le llamara en sus distintas mitologías. Por lo tanto, los volcanes, fijaros, no todos, porque con esta regla de 3 todos los volcanes tendrían que ser la morada de Hades o la morada o la entrada al inframundo. No, siempre son determinados volcanes, no todos. En el caso de Masaya, o Popocatépetl, está en Nicaragua, está muy cerca de Managua, de la capital, y es muy interesante porque cuando, por ejemplo, allí llegan los descubridores españoles en su momento, ya sabían que había leyendas, o sea, unas leyendas locales, diciendo que este Popocatépetl, como se le llama dentro del idioma local, era un poco la montaña del fuego, la montaña que vivía un ser, un brujo, una especie de chamán, al que los indígenas consultaban de vez en cuando. Es muy interesante siempre la relación entre el chamán, el oráculo, la profecía con este tipo de volcanes, o por lo menos con este tipo de lugares donde hay gases metíficos que crean estados alterados de conciencia. Hombre, te pueden matar si te acercas demasiado, pero a una cierta distancia, al aprovecharte, ¿no?, de estas emanaciones sulfurosas, pues generan por lo menos el efecto de entrar en un estado alterado o expandido de conciencia. Bueno, pues las leyendas locales así lo confirmaban, y Gonzalo Fernández de Oviedo, por ejemplo, que es uno de los cronistas, así lo ratifica, ¿no?, diciendo que ahí había un chamán, una especie de brujo, al que acudían los indígenas para que les consultara el futuro, ¿no? Evidentemente, los que llegan allí, que eran frailes, para intentar evangelizar, consideran que esto es obra del diablo, no piensan que sea un brujo el que genera todo esto, piensan directamente que es el diablo, claro, estamos hablando del siglo XVI, y ¿qué hacen? Pues automáticamente intentan cristianizar o conjurar el lugar colocando una cruz, que es lo que llaman la cruz de Bobadilla, que es el nombre de uno de los frailes que había acudido a esa zona. Entonces colocan la cruz y de esta forma piensan que ya queda sellada esa entrada para que esos efectos maléficos que generaba el volcán pues no se produzcan. Evidentemente el volcán ha seguido teniendo sus erupciones como siempre, pero ya pensaban que allí ya no era la morada de ningún brujo, ningún demonio, ni nadie al que pudieran corromper sus almas a los indígenas, ¿no?, como así pensaban los primeros frailes que fueron. Y lo curioso es que a día de hoy todavía sigue la cruz de Bobadilla en este volcán de Nicaragua, ¿no? Lo cual es raro porque normalmente este tipo de cruces que se colocaban al principio luego fueron desterradas porque siempre se consideraba, pues eso, como una especie de superstición cristiana o sencillamente como un símbolo de los primeros conquistadores que no les hacía gracia que todavía estuviera presente. No es la misma cruz que se colocó en el siglo XVI, pero se ha ido reponiendo con el tiempo y sí es interesante saber que en este tipo de volcanes, lugares sagrados, lugares mágicos, siempre la cruz de alguna forma simbolizaba el imperio de Cristo sobre el demonio, porque claro, si estamos hablando del infierno, dentro de la mentalidad y teología cristiana, el demonio tenía que estar haciendo acto de presencia.
Así que interesante, ¿no? Como una de esas pruebas y de esas puertas del infierno. Igual que el volcán Hekla en Islandia. Sabéis que es un país muy volcánico y por lo tanto pues muy propicio también a este tipo de leyendas. Y en el volcán Hekla, pues cómo no, va a ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que aquí, ya sabéis que las leyendas luego se van asociando a la mentalidad del pueblo. Aquí decían que ni más ni menos estaba la tumba de Judas, pobre Judas, fíjate, de Palestina ha ido a parar a Islandia, a saber cómo llegaría allí. Está claro que nada tiene que ver con Judas, pero para ratificar más que esta es una puerta al infierno, allí enterraron al pobre Judas después de que se había ahorcado en una higuera, que por cierto no aparece en ningún evangelio el que apareciera ahorcado en una higuera. Pero bueno, para que veáis un poco cómo son también las leyendas y cómo se van generando con el tiempo y van mutando, ¿no?, con el paso de los años. El volcán Hekla también se dice que es el lugar, por supuesto cuando no está en erupción, donde se producen aquelarres. Como aquí le tenéis tranquilo, relajado, el volcán Hekla tiene unos 1.400 metros de altura. No es que sea demasiado alto, pero por la zona donde está casi siempre está cubierto de hielos, ¿no? Entonces ahí tenéis otra entrada al infierno en Islandia, pero aquí viene lo curioso. Claro, las sagas nórdicas son muy pródigas en este tipo de viajes al inframundo, ¿no? Entonces, que este volcán en concreto, no otro, el volcán Hekla, sea una de las entradas al inframundo, yo lo relaciono en concreto con una de las sagas más importantes, ¿no?, de la mitología mundial, en este caso de la mitología escandinava, que es la Edda de Snorri Sturluson. La Edda son una especie, pues ya digo, de cantos donde se recoge la vida de los héroes, en fin, todo tipo de aventuras relacionadas con los dioses, con los héroes, y pues con la epopeya de aquellos primeros años en los que se va condicionando todo ese imperio y toda esa zona geográfica. Y la Edda de Snorri tiene un pasaje muy concreto, muy escueto, cuando te dice la ubicación del infierno. Y dice la Edda de Snorri que el infierno está hacia el norte y hacia abajo. Curioso, es una especie de frase muy enigmática, que te dice hacia el norte y hacia abajo, como algo contradictorio, pero que luego tiene su sentido, ¿no? Y pensando, ¿no?, que en ese volcán que os acabo de comentar de Islandia, pues bueno, es un volcán que está hacia el norte dentro de la zona geográfica de Islandia, pero también el misterio, la clave, está hacia abajo, que es donde surge toda esa actividad volcánica. Por lo tanto, yo no sé si se referían o no se referían a ese volcán, pero bueno, ya sabéis que nada hay casual y a mí me gusta siempre relacionar algo de una misma zona geográfica precisamente con los mitos, en este caso escritos, que ya desde el siglo XIV se venían transmitiendo de forma oral hasta que se pusieron por escritos en esta Edda de Snorri. Y bueno, pues lógicamente, si hablamos de volcanes, en España tenemos un representante muy genuino. Fijaros si tenemos volcanes, ¿no?, y sobre todo los que hay en las Islas Canarias. Pero sin embargo, solo uno es el que ha sido considerado sagrado por los antiguos guanches, y era el que está en Tenerife, que era el Teide, el Echeide. Dentro de la mitología guanche era el Echeide, que luego el topónimo surge y se convierte en el Teide. Y muy interesante porque, según también cuentan los cronistas, los primeros cronistas, en la conquista castellana, ¿no?, cuando ya conquistan las Islas Canarias, en fin, que se les resistió durante un cierto tiempo, pues luego se dieron cuenta que los guanches, en general, ya sabéis que luego tenían distintos nombres según cada isla, pero los guanches en general tenían una riqueza mitológica muy importante. Y esta montaña, todos coincidían en que era como su montaña sagrada, el Asis Mundi. ¿A qué me refiero con el Asis Mundi? Es lo que te conecta el cielo con la tierra y más allá, es decir, con la infratierra, con el inframundo, ese Asis Mundi, ¿no?, que de alguna forma está conectado los dioses de la oscuridad con los dioses del cielo. Y su mitología pues va relacionada con esto, porque ahí dicen que vivía Guañota. Guañota era, por decirlo así, como el dios malo de los guanches, y en un momento dado entierra en este volcán al dios de la luz. Y ese dios de la luz, al entrar en el volcán, ¿qué hace? Que la humanidad se queda a oscuras. Los guanches, es decir, los que se consideran que eran los auténticos hombres, porque por entonces no había comunicación y nadie sabía si había más gente más allá de sus islas, ellos que se consideraban los auténticos hombres, pierden la luz, y al perder la luz piden ayuda a su otro dios, a Chamán, que es el dios bueno. Y entonces consigue atrapar a Guañota y obligarle a que libere al dios de la luz. Pero mientras aquello estuvo en oscuridad,
este lugar era el epicentro, ¿no?, de toda la mitología, de la cosmología guanche, y estaba protegido ese sitio con los tibicenas, que eran unos perros grandes con unos ojos encendidos en fuego, que a cualquiera que se acercara allí le pulverizaba con la mirada, como si fuera una especie de basilisco, o si no te pegaban mordiscos que te partían dos. Los tibicenas es muy interesante dentro de esa mitología guanche, porque una vez más, si os dais cuenta, incidimos en la figura del perro como guardianes de las puertas del inframundo, en este caso del Teide. Entonces, bueno, es mucho más, podría contar más datos, más anécdotas, pero quedaros un poco con la idea. El Teide, montaña sagrada, la entrada al inframundo, y lógicamente cada vez que había una explosión, cada vez que había llamaradas, cada vez que había una erupción volcánica, se pensaba que Guañota estaba haciendo de las suyas y que de alguna forma quería volver otra vez a quitar la luz, la iluminación, en fin, lo que sería toda la vida a los seres humanos. Y siempre se hacían conjuros y siempre se hacían ritos en las faldas del Teide para que eso no llegara a ocurrir nunca. Y ahí, esa es la leyenda donde dice que justo en el cráter del Teide se coloca un tapón para que nunca más pueda salir Guañota, es decir, este dios malo de los guanches, y ese es el tapón, visto una imagen cenital, una imagen tomada por satélite, ese es el tapón que tendría ahora mismo el Teide, que lo tiene hasta que se vuelva a producir otra erupción. Pero para que veáis un poco cómo la parte geológica luego se combina con la parte mitológica, porque había que dar una explicación a aquellos fenómenos que la gente no entendía, y no entendía porque no tenían los conocimientos científicos que actualmente tenemos. Y el cráter de Arbaza es muy interesante. A mí esto me parece, bueno, también la definieron como la puerta del infierno, aunque es una estupidez supina. Me explico. El cráter de Arbaza está en Turkmenistán y está en un desierto, prácticamente todo ese país, uno de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Es un país que está pues prácticamente desértico, ¿no? 2/3 partes del país es el desierto de Karakul y tiene pues eso, la parte poblacional se reduce a una parte muy concreta del país. Y en esa parte del Karakul, desierto puro, se encontró esto, una especie de cráter de gas natural, interesantísimo, porque fijaros un poco toda la riqueza, ¿no?, que puede tener la explotación de ese gas natural. Y claro, el problema es que acercarse allí era muy peligroso, ¿no?, porque era una emanación continua en este cráter, o pozo de Darbaza, como lo llaman, tiene unos 30 metros de profundidad. Entonces, como ese gas estaba saliendo y ellos querían hacer como una prospección y para hacer un análisis, ¿no?, y a ver cómo se podía canalizar este gas, pues siempre hubo una mente brillante, siempre está el listo del grupo, ¿no? Que dice, pues a mí se me ocurre una idea, es que no nos podemos acercar aquí sin cierto peligro, que nada, esto, le tiramos una cerilla, lo quemamos, ¿sabes? Y ya cuando se apague esto, pues ya entramos y empezamos a ver un poco cómo canalizamos el gas natural. Esto lo hicieron en el año 71, lleva 43 años ininterrumpidamente ardiendo. Está todavía esperando, como diciendo, se está haciendo un poco largo esto, ¿no? Esta es la listura, ¿no?, de algunos genios, que tendría un título diciendo, bueno, pues vamos a hacer esto. Ahí está. Es decir, hay gas para aburrir. Posiblemente hay gas para las siguientes generaciones. Pero bueno, lo bautizaron como el Pozo del Infierno, no tiene nada que ver con eso, porque no hay ninguna tradición ni ninguna leyenda, pero desde el año 71 aquí está este cráter en llamaradas con la famosa cerilla tirada a ver qué pasaba, ¿no? Ahí tenéis otra de las imágenes. Desde luego, el espectáculo debe ser impresionante para todos los que se acercan allí. Pero claro, estar mirando el reloj continuamente y dice, está tardando mucho esto. Este es el lugar de los que yo he estado, y muchos a lo mejor de los que estéis aquí habréis pasado por allí. Si vais a Turquía, dentro de los lugares turísticos para ver en Turquía, sabéis que hay uno que se llama Pamukkale. Pamukkale, que también se llama el castillo de algodón, por las concreciones de calcio, ¿no?, que tiene. También son unas termas. Pero en ese lugar, antiguamente, en la época romana, la parte baja, sobre todo de Pamukkale, estaba Hierápolis, que todavía quedan esas ruinas romanas y ese cementerio romano. Y en Hierápolis, fijaros, hace muy poquito apareció la noticia diciendo que unos arqueólogos italianos habían descubierto un plutonio. Plutonio era el nombre que se daban a las puertas de Plutón, es decir, el famoso Hades de los griegos. Y me chocó la noticia, ¿no?, porque si yo estaba allí no me había enterado de la noticia. Hombre, tampoco lo quieren dar a conocer demasiado. Aquí tenéis donde supuestamente estaría este plutonio, a pesar de que el plutonio estaría justo debajo de aquí, ¿no? Claro, aquí nos encontramos con ese segundo tipo de puerta del infierno. Hasta ahora hemos analizado lo que son los volcanes, y por tanto tiene su lógica, ¿no?,
que se considerara como puertas del infierno, pero hay otros lugares que no son volcanes, pero que sí exhalan gases metíficos. Y ese dióxido de carbono, como ocurre aquí en Hierápolis, sí que sirve, evidentemente, te puede generar un malestar, hasta te puede causar la muerte. Pero si sabes utilizarlo, también entras en ese estado alterado de conciencia que las pitonisas utilizaban para profetizar el futuro. De hecho, en Delfos, en Grecia, sabéis todo el mito que hay alrededor del templo de Apolo, de la pitonisa, del laurel, del trípode que se colocaba en una grieta donde salían este tipo de gases y que cogía unos colocones de mucho cuidado. Y esas eran las pitonisas, porque eso le servía para entrar en trance, para inspirarse y hacer los famosos oráculos de Delfos. Bueno, aquí no hay una pitonisa, pero sí había todo un rito iniciático en Hierápolis, donde la gente entraba, y no entraba, evidentemente, donde estaba el epicentro de estos gases, pero sí servían para sanar. Es decir, había toda una piscina, había aguas termales, porque ahí está Pamukkale, de hecho aquí lo tenéis, fijaros qué preciosidad, ¿no? ¿Y quién iba a decir que en esta belleza, pasa un poco como el Teide, que en esta belleza impresionante, luego, justo debajo, al lado, está uno de los lugares más terroríficos y siempre asociados con el inframundo y con la muerte? Bueno, pues en Hierápolis lo que hacían, porque ahora se sabe un poco lo que ocurría, había 3 plutonium, uno de ellos era el que estaba ahí en Turquía, y eran entradas, lo que se pensaban que eran entradas, o más bien la antesala al inframundo, donde se producían ritos iniciáticos, un poco como lo que ocurría en Grecia también en Eleusis, ¿no? Los famosos ritos eleusinos. Aquí no, aquí entraba gente, por una parte enferma, y se curaban, había una especie de incubatio, con una piscina, con una especie de sueños, y luego personas que profetizaban. Y los únicos que podían entrar sin peligro a este lugar eran unos eunucos que estaban dedicados un poco a las ofrendas de la diosa Cibeles. O sea, por lo tanto, es incluso prerromano. La diosa Cibeles es una de las grandes diosas madre, ¿no?, que luego ha derivado en el culto pues, a la Virgen María, entre otras cosas, ¿no? La diosa Cibeles como gran diosa madre y siempre relacionado con cultos de iniciación y con cultos de fertilidad. Bueno, pues esos eunucos de la diosa Cibeles son los que, conteniendo la respiración, podían entrar a hacer una serie de rituales, y en los alrededores es donde podían ir aquellos que estaban enfermos o querían ponerse en contacto con la diosa Cibeles, y gracias, evidentemente, a los efectos de estos gases, entraban en un estado alterado de conciencia que les abría las puertas de la percepción y podían entender lo que les estaba pasando y también encontrar el remedio, el método terapéutico para curarse de esa enfermedad, gracias a estos trances. Bueno, pues para que veas un fenómeno de la naturaleza, donde salen unos gases, cómo se ha creado todo un corpus hermético, cómo se ha creado toda una mitología para crear unos ritos asociados, en este caso, a plutonio, porque los que más lo recrean, los que más utilizan ese lugar, son los romanos. Y ese plutonio, esas puertas de Plutón, fijaros que se decían que eran 3, la otra está ya totalmente perdida y desconocida, ¿no?, en la Asia Menor, pero hay otra que tiene mucha más, ¿cómo os diría?, como mucha más prestancia. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un lugar turístico. Estamos hablando de que el lago Averno, muy cerca de Nápoles, y aquí se vuelven a dar las mismas circunstancias. En este lago ya la gente le llamaba la atención, me refiero a nuestros antepasados, de que cualquier pájaro que pasaba por allí caía pulverizado, caía muerto. ¡Plof! Dice, ¿qué pasa con este lago? Y efectivamente, porque el lago, en una parte determinada del lago, salen unos gases que el pájaro que sobrevolaba le llegaban esos gases y moría asfixiado y caía. Entonces ya dijeron, uy, aquí esto es algo raro, ¿no? Y efectivamente el olor también era muy significativo. Era un olor también de dióxido de carbono y muy peligroso, lo mismo que pasa en Hierápolis. Pero en este lugar de Italia ocurría lo mismo. Y no por casualidad, justo al lado del lago Averno está el antro de la Sibila de Cumas. Fijaros, qué curioso. La Sibila, que es algo muy similar a la pitonisa que os decía de Delfos. Y aquí están los distintos grabados donde tú tenías que entrar por este antro que se pensaba que era la puerta del infierno. Claro, entre que estaba el antro, la Sibila de Cumas, el lago Averno, la muerte, los gases, pues estaban todos los ingredientes y todos los elementos favoritos para decir que esto es una puerta del infierno. Y así queda reflejado en estos lugares. De hecho, ahí cuenta Virgilio en la Eneida cómo Eneas, para buscar a su padre que había fallecido, tiene que entrar por esta puerta, por este antro, que es un antro, es una sibila a la que consultaban también para saber lo que iba a ocurrir en el futuro. Pero la sibila, ¿cómo se inspiraba? Pues lo mismo, gracias a este tipo de gases que emanaban de esa zona geográfica. De ahí que la leyenda diga que el lago Averno, que curioso ya el nombre, ¿no?, el lago Averno, sea una de las entradas al infierno. Ahí tenéis
esa de las entradas, un lugar también impresionante y un lugar que todavía se sigue conservando, pero que tiene que ver exactamente con todo esto que os estoy comentando, que no deja de ser un fenómeno geológico. Nos vamos otra vez a España y evidentemente os voy a contar la tercera parte o la tercera clase de puertas que yo he encontrado de este tipo. Volcanes por una parte, lugares donde hay gases extraños por otra, y ahora la parte esta que yo considero que es más interesante, porque ya no hablamos ya de fenómenos físicos, químicos o geológicos, estamos hablando ya de la propia superstición de nuestros antepasados a la hora de concebir no solo dónde estaban estas puertas del infierno, sino cómo neutralizarlas. Y una de ellas es nuestro famoso monasterio del Escorial. Entonces, básicamente, aunque es la historia más conocida, intentado siempre poneros cosas que no sean tan conocidas, pero bueno, básicamente, cuando se empiezan a hacer las obras de construcción del monasterio del Escorial, en el siglo XVI, bueno, pues ya sabéis que se nombra un comité de expertos para que busquen el sitio más idóneo de todos los puntos de vista, ¿no? O sea, que hubiera una fuente de agua, que hubiera bosques, que hubiera sitios de caza, que se pudiera acceder, que hubiera buenas carreteras, en fin, todas las condiciones adecuadas para crear una especie de templo de Salomón, que en el fondo es lo que quería Felipe II. Y que era mucho más que un monasterio, era todo un palacio, era un templo, era un relicario, era un panteón, eran muchísimas cosas. Y una de las leyendas que se contaban y que recoge Fray José de Sigüenza es que allí era pues un lugar que el diablo tenía una cierta predilección, en fin, había recogido leyendas de que se había aparecido algún tipo de perro negro, de que había una serie también de gases extraños que pensaban que salían del fondo de la tierra. Bueno, todas estas cosas, en lugar de desanimar a Felipe II, lo que hicieron fue animarle. Dice, bueno, si el diablo no quiere que yo construya aquí el Escorial, se va a cagar. No dijo eso exactamente, dice, pero voy a construir el monasterio del Escorial. Y efectivamente, y lo construyó. Pero claro, el problema es que con el tiempo empezaron a ocurrir fenómenos extraños. O sea, ya de por sí, ya se construye en un lugar donde Fray José de Sigüenza le dijo al rey, cuidado, cuidado, que por aquí dicen que está el diablo. Dice, nada, se construye aquí porque se dan todas las condiciones. Pero en 1577, por ejemplo, mientras se está construyendo, pues hay un rayo, por ejemplo, que cae en una de las torres y la fulmina, se piensa que es una especie de presagio maléfico. Otros dicen que en esa torre había un laboratorio alquímico, que Felipe II estaba intentando encontrar la piedra de la eterna juventud, la piedra filosofal, y que hay una explosión porque se les escapa el experimento de las manos y aquello explosiona. De una forma o de otra, da igual. El hecho es que en 1577 se genera una cierta incertidumbre de que a lo mejor no es el lugar adecuado para construir el monasterio del Escorial. Y si encima eso le añades a que Felipe II estaba obsesionado con un perro negro que merodeaba por allí, que aullaba y que, en fin, le tenía ojeriza, y claro, cuando a un rey de aquella época se te mete entre ceja y ceja alguien, incluso en este caso un perro, pues el perro murió ahorcado. Pero lejos de que el perro no le siguiera molestando, dice que en sueños seguía teniendo pesadillas con el famoso perro negro del Escorial. Todo eso, pues ya tenéis el caldo de cultivo para que este lugar se considere como una boca o un pozo del infierno. Y nos vamos a Turín. ¿Habéis estado en Turín algunos? Claro, en Roma sí, pero Turín no, es muy bonito. ¿No habéis ido a ver la Sábana Santa? Es curioso Turín, es de esas ciudades llamativas, ¿no? Porque parece que se conjuga la luz con la oscuridad. Es un lugar portentoso, en fin, y mucha belleza, ya os podéis imaginar la cantidad de monumentos, la catedral, todo lo que queráis. Y que está la Sábana Santa, no deja de ser también como un lugar de peregrinaje para aquellos que consideran que la Sábana Santa es auténtica y que está allí, que se puede ver cuando se puede ver, ¿no? Cuando se hacen las ostensiones de la Sábana Santa. Pero Turín, ¿sabéis que está considerada la capital del diablo? Tiene una parte mágica, pero también una parte de magia negra, por decirlo así. Entonces, bueno, hay muchísimas leyendas asociadas a Turín, ya desde la época de Nostradamus, ¿no? Una de las épocas en las que estuvo merodeando Nostradamus por Italia, estuvo en Turín, entonces, bueno, pues que ya eso le da también como una especie de marchamo mágico. Por otra parte, en esta plaza, la Plaza del Estatuto, Piazza del Estatuto, hay un monumento muy extraño, hecho en piedra negra, que es el monumento a Frejus, la estatua de Frejus, que dice que está sobre, fijaros, ¿qué es lo que hace Felipe II con el monasterio del Escorial? Construir el monasterio en un lugar para sellar la entrada al inframundo, para que no salga el diablo. Fijaros los lugares donde se intenta sellar, se intenta como rubricar o conjurar que ese lugar maléfico a partir de ahora va a ser un lugar positivo. Y para eso se le coloca literalmente una especie de losa, que en este caso sería un monasterio o un monumento. Y entonces en este lugar, que por cierto en la antigüedad es donde se hacían las ejecuciones públicas, cuando alguien era acusado y moría públicamente ahí,
cual eso ya le da, en fin, una aureola, ¿no?, de cierto morbo, de esos espíritus, ¿no?, que todavía están merodeando por ahí, que fueron ejecutados. Pues en este lugar se construye este monumento. Y dicen que está sobre precisamente esa alcantarilla que directamente iba al inframundo. Claro, si pensamos en esto que estoy diciendo de Nostradamus, si pensamos en esto de que es la ciudad del diablo por la cantidad de leyendas y manifestaciones que dicen que ha habido del maligno, si pensamos en la cantidad de exorcistas que hay y que han salido de Turín, y si pensamos otra de esas leyendas urbanas que se ha popularizado y que a mí me parece fascinante, ¿no?, que dice que es el epicentro de dos triángulos, el triángulo de la magia blanca y el triángulo de la magia negra. El de la magia negra, siempre como epicentro Turín, sería aquel que va de Londres y San Francisco, y Turín sería como la magia negra, es decir, hay una serie de mano negra, de orden satánica, que de vez en cuando hace sus reuniones en estos tres lugares, pero siempre pasando por Turín. Y otros dicen que también es el triángulo de la magia blanca, es decir, es como que se intenta contrarrestar las fuerzas del bien con las fuerzas del mal, o las fuerzas de la luz con las fuerzas de la oscuridad. Es curioso, ¿no?, un viejo mito recurrente, pues en todas las tradiciones y también prácticamente en todas las novelas. Bueno, pues, y la magia, el triángulo de la magia blanca estaría entre Lyon, Praga y Turín. Siempre Turín como epicentro. Y justo aquí es donde construyen este monumento que pasa desapercibido. Para aquel que no sepa esta historia, vosotros sí, cuando vayáis a Turín, seguro que os acordaréis de mí, espero que para bien, y veréis este monumento de piedra negra, que veréis que arriba hay una especie de ángel, un ángel extraño. Dicen que es el ángel caído. ¿Por qué? Porque tiene una estrella. Y esa estrella, esa especie de luz, sería Lucifer, ese ángel de la luz, ese ángel caído, y qué curioso que esté presidiendo ese monumento, donde nadie dice que sea el sello, ¿no?, para que no salgan de ahí las fuerzas maléficas de esa supuesta alcantarilla que está en la Plaza del Estatuto, pero que es muy llamativo que todo esto confluya en Turín y que todo coincida dentro de un punto concreto de Turín, que sería en esta plaza y en este monumento, que suele pasar desapercibido, salvo para aquellos que tienen la información. Así que, ya sabéis, un lugar muy cercano y muy visitable, como este, que también pasa desapercibido para aquellos que visitan Roma. Lacus Curtius, el lago de Curtius, que tiene que ver con una leyenda muy significativa. Una vez más, estamos en lo mismo. Un pozo que lo absorbía todo. Estamos hablando de esto, ya lo cuenta Tito Livio, ¿no? Tito Livio dice que de buenas a primeras en el Foro Romano, foro que ya se había construido en el siglo VII a.C., pero que en la época de la República, es decir, estamos hablando de hace poco más de 2000 años, sí que ocurre un fenómeno anómalo. Y es que en una zona determinada de ese Foro Romano, donde había un lago, el Lacus Curtius, que luego se llama por la leyenda que os voy a contar, es decir, se genera una especie de socavón, un pozo interminable, donde era muy peligroso. Intentaron taparlo, y cada vez que metían cosas allí para cegarlo, no había forma. O sea, aquello era como un pozo sin fin, se lo tragaba todo. Y claro, siempre hay alguien, el listo de turno, que dice, esto es que hay que hacer un sacrificio a los dioses, porque por lo que sea hemos hecho algo mal, y esto es una señal divina de que aquí Hades, en este caso Plutón, no está muy de acuerdo, y hay que hacer algún tipo de sacrificio. Y claro, ¿cuál es lo más valioso que en ese momento tiene Roma, y que por tanto es lo que hay que sacrificar para que puedas aplacar la ira de los dioses? Pues el genio dice, pues lo más valioso que tenemos aquí es nuestro ejército y nuestra juventud. Dice, pues ya, pero hombre, tirar aquí a todos los jóvenes, a todo el ejército, no sé yo si es buena idea. Dice, no, hombre, no, pero en fin, con que lo haga uno es suficiente. Y hubo uno. Entonces era Marcus Curtius, el que dijo, bueno, yo me voy a sacrificar por todo el pueblo de Roma. Entonces cogió su caballo, él estaba ahí vestido de centurión, y automáticamente se lanzó directamente al pozo, un acto heroico, para aplacar la ira de los dioses. Y efectivamente, cuenta la leyenda, y lo cuenta así Tito Livio, que cuando él se inmola, automáticamente esa fosa, ese lugar infernal, se cierra, y por lo tanto ya no genera el peligro. Es como que los dioses ya han quedado saciada su sed de sangre, y con ese sacrificio de Marcus Curtius queda conjurado el peligro, y de ahí que a ese lago donde estaba ese pozo le llamen el Lacus Curtius, que ya no hay
lago, y ese pozo quedó sellado de esta manera. Es decir, la mayoría de la gente que pasa por el Foro Romano ve esto y no sabe que está asociado a esa leyenda, que era uno de los lugares que iban directamente al inframundo, que iba a la morada de Plutón, y que tiene que ver etimológicamente su nombre con esta leyenda que os acabo de comentar. Y ahí, en esa especie de monumento, es donde aparece en bajo relieve esto que os acabo de comentar, es decir, cómo Marcus Curtius, con su caballo, está dispuesto a lanzarse a esta sima infernal. Es curioso, porque las leyendas, cuando las conoces, hace que veas con otros ojos este tipo de lugares tan turísticos y que de alguna forma te impregnes de esa supuesta energía que tuvo y que todavía tiene para el sentir de la gente, ¿no? Y sobre todo los que lo tuvieron que vivir de cerca. Y si os parece, nos vamos a otro país. Vamos ya terminando, efectivamente, ya me dice Antonio 5 minutos, con lo cual os voy a intentar quitar algunas puertas del infierno, o las voy a decir muy deprisa. Solo con este castillo de Ouska, que está en el norte de Praga, en la República Checa, podría comentaros muchísimas cosas. Interesantísimo porque es un castillo muy raro. En el sentido de que cuando tú haces un castillo lo haces por unas cuestiones defensivas, ¿no? Por unas cuestiones estratégicas, o bien porque hay agua para, si ahí sufres un asedio, tener las garantías suficientes, o bien porque es el castillo de un rey. Bueno, aquí no se da ninguna de esas características. Y encima es un castillo que está hecho no para el peligro que pueda venir de fuera, sino el peligro que pueda venir de dentro. De hecho, hay ventanas al exterior que no conducen a ninguna habitación. Es curioso. Incluso si quieres subir al primer piso no puedes subir porque no tienes escaleras. No es defensivo, no es estratégico, no hay ningún pozo de agua. ¿Para qué se hace un castillo de estas características? Porque la leyenda dice que ahí hay una puerta del infierno. Se intenta sellar con la capilla de este castillo, se coloca en ese lugar. Hay multitud de leyendas de seres híbridos, de centauros, de centauras, es decir, una mujer, el torso de una mujer con el cuerpo de caballo, que tiene un arco en la mano, pero el arco lo tiene con la mano izquierda. Y fijaros que lo zurdo, esto es un castillo del siglo XIII, lo zurdo en aquella época, en la Edad Media, estaba asociado también al diablo. Es decir, la iconografía, la simbología de ese lugar es increíble. Hasta el punto que incluso se cuenta una leyenda urbana de Karel Macha. Karel Macha es uno de los grandes poetas de la literatura checa, el gran poeta romántico, ¿no? De hecho, es el patrono de los románticos allí. Si alguien, cuando se declara su amor, se va a la estatua de Karel Macha y se dan un beso y se dejan una flor, y que ya su amor ya es imperecedero, ya es eterno hasta la siguiente semana, claro, porque ya sabes que la eternidad dura lo que dure. Y entonces, en el caso de este hombre, se cuenta que pasó una noche en este castillo de Ouska y ahí vio, en fin, una especie de cosas increíbles, de seres del inframundo, incluso vio lo que iba a ocurrir a Praga en el año 2006. Y él lo ve en el año 1836, es decir, que todavía quedaban unos cuantos años para llegar al 2006. Bueno, hay toda una historia muy curiosa que estoy investigando precisamente, este salto en el tiempo, ¿no? Cómo él pudo ver eso, si es auténtica o es falsa, pero tiene como protagonista a uno de los grandes personajes de la literatura checa. Os comenté al principio que os iba a decir un lugar en Estados Unidos, ¿cómo no? En Estados Unidos, además, hombre, tienen que hacer película de esto, si es que no lo han hecho ya. En un cementerio de Kansas, muy cerca de Lawrence, está el cementerio de Stull. Bueno, pues ahí, en este cementerio de Stull, es el lugar donde se reúnen aquellos que quieren ver al diablo. Y encima con cita fija, hay que encontrar casi un boleto para ver si tiene suerte, porque aparece 2 veces al año, dice la leyenda. Uno es en el equinoccio de primavera, ya sabes que está entre el 20 y el 21 de marzo, y el otro es, como no, en Halloween. Halloween es la fecha así por antonomasia. Y ahí se aparece, y desde el año 1850, donde parece que se genera toda esa mitología satánica, porque un granjero mata al alcalde del pueblo en 1850, aquello ya pues, genera toda una ola, ¿no? de venganzas, de odio, de represión. En ese granero donde es asesinado, lo destruyen, construyen una iglesia, esa iglesia es demolida porque sufre un incendio, en fin, empiezan a surgir tantas cosas que al final se convierte en cementerio. Y dice, bueno, y ese cementerio sigue siendo reunión de personas que quieren invocar al diablo. Y dicen que antiguamente este lugar, Stull, no se llamaba Stull, se llamaba Skull, calavera. Pero para que la gente no tuviera miedo lo cambiaron por el nombre de Stull. Ya, claro, para que no tuviera miedo le ponen unas cuantas leyendas donde puedes ver al diablo 2 veces al año. Si eso no asusta, ya me diréis, aquí le tenéis de día porque impresiona más de noche. Y termino un poco con esto. A mí me parece muy interesante, ¿no? Muy significativo en relación a estos lugares que se sellan, ¿no? Para que el mal no salga al mundo y por lo tanto
no esparza su semilla de odio y de división. Acordaros que la palabra diablo viene de diabolei, lo que separa, lo separativo, lo que te separa de la esencia. Por lo tanto, cualquier acto separativo, cualquier acto que te elimine o que te disgregue de la unidad, es un acto diabólico. Eso es muy curioso, porque el símbolo, sin embargo, significa lo curioso, es lo que te une a la esencia, lo que te comunica precisamente con una realidad superior, el simbolei. En Irak, en el norte de Irak, hay una etnia kurda, que posiblemente no hayáis oído hablar de ella, pero interesantísima, a pesar de que solo tiene 500.000 habitantes, que son los yazidi. Los yazidi tienen una cosmovisión muy particular. Ellos también creen en una especie de Dios, que luego hay una rebelión de los ángeles caídos, y que, como consecuencia de aquello, ese ángel se queda un poco en la tierra para ayudar a la raza humana a seguir su proceso evolutivo, ¿no? Y construyen 7 torres. 7 torres en distintas partes del mundo, cuya constitución o configuración en la Tierra es la misma que la constelación de la Osa Mayor en el cielo. 7. Y que cada una estaría sellando un lugar del inframundo para que esas fuerzas diabólicas y demoníacas no salgan todavía a la luz, porque no es el momento. Porque cuando eso ocurra, cuando esas torres circulares queden destruidas, ocurrirá no el fin del mundo, sino como el fin del universo, es decir, como si volviéramos a resetearnos y volviéramos a empezar. Y esas torres son las que de alguna forma están guardando el momento de los tiempos finales. Ahí les tenéis. Está en Níger, en Sudán, en Siria, en Turquestán, evidentemente, en los Urales, en Siberia, etc. Esto lo cuenta René Guénon, por ejemplo, uno de los grandes magos y genios de las ciencias ocultas. Lo cuenta, por ejemplo, Javier Sierra, Busca de la Edad de Oro. En Las Puertas Templarias también hace referencia a este mito de los yazidis. Y me parece muy interesante porque incluso Michel Lamy, en la otra historia de los templarios, también hace referencia a esta tradición, que ya digo que es muy rica y muy variada, pero significativa, ¿no? Las grandes 7 torres que están sellando los 7 lugares, y que además la Osa Mayor tiene también toda la importancia cosmológica que os podéis imaginar. Os iba a contar como propina, pero ya el tiempo se nos termina, 2 puertas al purgatorio, pero solo una os voy a contar, que es la puerta de San Patricio, el purgatorio de San Patricio, Patricio, que es el patrono de Irlanda, y entonces en una isla muy concreta, en Lough Derg, que sería el lago rojo, por decirlo así, que tiene que ver mucho con las leyendas asociadas con el demonio y con los seres elementales, pues dicen que ese es un lugar de purificación y ese es el lugar, la puerta del purgatorio, donde la gente puede ir. Ahí tenéis a San Patricio, y esta sería la isla vista desde arriba, en el lago, la isla Estación, que la llaman, y que sería interesante porque tiene que ver todo con esa leyenda de San Patricio conjurando a los demonios, y aquellos que realmente querían ver cómo serían las penas que iban a sufrir más allá, o sea, cuando murieran, si las querían ver antes de muertos, tenían que ir allí y ya verás cómo se les quitaba la tontería de pecar. Esa era un poco la filosofía. Y si vais a Roma, que estuve hace muy poquito por allá, y si queréis ver el Museo del Purgatorio, ni más ni menos, ahí tenéis directamente un museo escalofriante, increíble, único, original, donde aparecen testimonios de la gente que había venido del purgatorio y que están reflejados ahí. Manos chamuscadas, gente pidiendo misas, gente pidiendo plegarias, algo que es digno de ver, porque esto sí que es público, gratuito, y donde, según el padre Jouet, que es el que creó este museo del purgatorio a finales del siglo XIX, dice que son las pruebas fehacientes de que el purgatorio existe. Más información, os recomiendo el de mi amigo Fermín Bocos, Viaje a las Puertas del Infierno, donde de una forma literaria menciona alguna de estas, no todas las que he comentado, pero que me parecen significativas. Y como no, también el gran Woody Allen, cuando dice: existe el infierno, existe Dios, resucitaremos después de la muerte. Y no olvidemos lo más importante, ¿habrá mujeres allí? Una duda que le corroe. Bueno, sin más, solo deciros que desde mi punto de vista el infierno, a pesar de todo lo que os he puesto aquí, no son lugares físicos. Todos tenemos la capacidad para crear nuestros propios infiernos, y cada uno tiene su historia personal y cada uno tiene que deambular un poco por este tipo de experiencias, pero con la misma capacidad y con la misma energía que podemos crear nuestros infiernos, os aseguro que podemos crear nuestros paraísos. Por lo tanto, si somos capaces de utilizar esa misma energía para una cosa o para otra, no perdamos el tiempo, no creemos infiernos, creemos paraísos, que tampoco nos queda tanto tiempo para disfrutarlo. Gracias.